Un minero de oro encontró a una mujer moribunda y a su bebé recién nacido en la nieve. Él la salvó y el secreto que ella guardaba lo cambió todo. Territorio de Colorado, diciembre de 1874. La nieve no había parado durante 5 días. Los vientos aullaban como lobos en las crestas de las montañas de San Juan, y el blanco se lo tragaba todo: árboles, rocas, incluso el tiempo. Aquí la muerte se movía en silencio en invierno, no con violencia sino con quietud. Caleb Morgan caminó con dificultad sobre la nieve que le llegaba hasta los muslos a lo largo de una estrecha cresta sobre el hueco del hombre muerto. Era minero de oro de profesión y un solitario por elección. Después de perder a su esposa en una tormenta hace 3 inviernos, había renunciado a intentar comprender los caminos de Dios o de los hombres. La montaña no dio respuestas, solo silencio. Y quizás en ese silencio, la paz. Pero esa mañana, algo se abrió paso. El sonido, débil, estrangulado, no es viento, no es animal. Un grito agudo, humano. Se escuchó una vez y luego desapareció. Caleb se detuvo. Los copos de nieve se aferraban a sus pestañas. Giró la cabeza hacia el barranco que había debajo. Nada. Pero el grito regresó, ahora más agudo. Una ballena bebé, lejana pero real. Sus botas crujieron en el hielo mientras descendía la pendiente, resbalándose una vez y agarrándose con una mano enguantada mientras se acercaba a un montículo tallado por el viento en la base de un peñasco. Se quedó sin aliento. Un bulto yacía medio enterrado en la nieve, con la tela deshilachada ondeando al viento y teñida de color carmesí. Cayó de rodillas. La manta se movió. Bebé Trilia está vivo. Junto a él, un cuerpo de mujer, con el rostro ceniciento, los labios azules y la sangre entre las piernas congelada en la nieve. Sus ojos estaban cerrados. Sus manos se envolvieron al niño de manera protectora. Una respiración cada 10 segundos, quizás menos. Caleb no lo dudó. Se quitó el pesado abrigo y envolvió con él a la madre y al niño. Los llantos del bebé se debilitaron hasta convertirse en gemidos. Caleb los colocó contra su pecho, sacó pedernal de la bolsa de su cinturón y encendió un pequeño montón de yesca que siempre llevaba consigo. El musgo seco y las agujas de pino se prendieron, chisporrotearon y luego ardieron. Alimentó el fuego lentamente, colocando capas de ramitas, luego de palos más gruesos, protegiéndolo con su cuerpo. Una vez que las llamas se apagaron, alcanzó el rostro de la mujer, quitándole la nieve de la frente. Él no habló. Él simplemente la miró, con los ojos entrecerrados, las mandíbulas apretadas y presionó suavemente sus manos contra su pecho como si quisiera darle calor en los huesos. Se quitó un guante y puso su mano desnuda sobre su mejilla, fría, demasiado fría. Movió sus manos hacia sus dedos, rígidos y blancos, y los frotó lenta y firmemente. Su piel no respondió, pero él continuó. Y a la niña, una niña, a juzgar por el pañal, con la cara llena de manchas, la boca buscando algo que no estaba allí. Caleb sacó su cantimplora, vertió una pequeña cantidad de agua tibia en una taza de hojalata y se la llevó a los labios. Ella lamió débilmente, buena señal. Cambió su peso, dejando que el calor de su cuerpo pasara a través de las capas. El viento amainó por un momento y el fuego crepitó. Todavía no hay palabras, todavía no hay movimiento por parte de la mujer. Pero Caleb no se movió. Siguió trabajando, frotando sus brazos, sus piernas, comprobando el aliento del bebé, avivando de nuevo el fuego. El cielo se volvió gris pálido, no era exactamente el amanecer, pero era el tipo de luz que le dice a un hombre que ha superado otra noche. Y luego un movimiento, un temblor en los dedos de la mujer. Un escalofrío, sus ojos se abrieron, apenas, de color marrón oscuro, asustados, confundidos. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió de ellos. Caleb se inclinó. «Estás a salvo», dijo en voz baja. Las primeras palabras que pronunció en toda la noche. Su voz era baja, áspera como la corteza de pino. «El bebé está vivo».
La mujer parpadeó y una lágrima se deslizó por su sien, congelándose antes de poder caer. Él no preguntó su nombre. No preguntó qué había pasado. Él simplemente buscó más leña, la añadió al fuego y ajustó aún más su abrigo alrededor de todos, y la nieve continuó cayendo, silenciosa y espesa. En algún lugar debajo de la cresta, el río seguía fluyendo, invisible, pero constante. Y allí, en ese hueco tallado por el viento y el tiempo, un hombre que había enterrado el amor, encontró una chispa de algo que aún no se atrevía a nombrar. Pero en sus ojos no había miedo, solo una promesa feroz y silenciosa. No morirás hoy. El fuego crepitaba lentamente mientras la mañana se extendía por los picos. El viento había amainado, pero el frío aún flotaba en el aire como una vieja tristeza. Caleb Morgan estaba sentado con las piernas cruzadas cerca de la llama, con su abrigo sobre la mujer y su bebé, ambos envueltos en lana y silencio. Ella se movió. Al principio, solo un movimiento de su ceja. Entonces sus dedos se cerraron reflexivamente alrededor de la manta del bebé. Sus ojos se abrieron lentamente, vidriosos, buscando. «Estás a salvo», dijo Caleb nuevamente con suavidad. «Es de mañana». Sus labios se separaron. Ella parpadeó 2 veces y luego lo miró. Había miedo allí, pero no pánico. Ella miró al niño y le tocó la mejilla. «Ella está bien», añadió Caleb. Lloró tan fuerte que derribó toda la montaña. La mujer abrió la boca y esta vez su voz salió áspera, agrietada como madera seca. «Evelyn». Su voz era apenas un suspiro. Caleb asintió. «Ay». No pidió más. Sin apellido, sin pasado. Aún no. Se volvió hacia el bebé. La piel de la niña se estaba calentando y sus pequeños dedos se curvaban contra la tela. Caleb sacó agua tibia de su cantimplora, la mezcló con una pequeña cantidad de leche de cabra que llevaba en un frasco y la removió en una taza de hojalata. Tomó un poco con una cuchara de madera y se lo llevó a los labios del niño. Ella se aferró, débil, pero dispuesta. Evelyn observaba con lágrimas en los ojos, no de dolor sino de algo más profundo, una silenciosa incredulidad. «La mantuviste con vida», murmuró. Caleb no respondió. Se concentró en alimentar al bebé y luego la recostó en el nido de manta cerca del fuego. La mujer hizo una mueca mientras se movía. Caleb notó la forma en que ella apretaba su costado con fuerza. Cuidadoso. Metió la mano en su bolso y sacó un paquete de tela. Dentro había hojas trituradas, raíz dulce y salvia, y un frasco de agua hervida. «Necesito limpiar la herida», dijo suavemente. «Podría doler». Evelyn asintió y su rostro se tensó. Caleb se movió con suavidad, sin mirar nunca hacia donde trabajaban sus manos. Aplicó la mezcla de agua y hierbas con firme cuidado, deteniéndose cada vez que ella jadeaba. Ella se estremeció una vez y giró la cara hacia otro lado. La vergüenza ardía en sus mejillas, pero Caleb mantuvo la mirada fija en el fuego. «No estoy aquí para juzgar», dijo simplemente. «Solo intento mantenerte con vida». Cuando terminó, la volvió a cubrir, revisó la manta del bebé y se sentó nuevamente. No hablaron durante un rato. Finalmente Evelyn preguntó, «¿Vives aquí arriba?» Caleb asintió. «Cabaña cerca de la arboleda». «¿Me trajo el oro?» «Llevo 3 inviernos solo». Ella lo miró, buscando. «¿Por qué me ayudas?» Él no respondió de inmediato, luego lo hizo en voz baja. «Porque alguien me ayudó una vez, y yo no era ni la mitad de indefenso que tú». Ella esperó. «Mi esposa Ana quedó atrapada en una tormenta cerca de Canyon Ridge. Fui a buscar. Demasiado tarde». Evelyn bajó la mirada. «Lo lamento». Caleb meneó la cabeza. «No tiene sentido disculparse por la nieve». El viento sacudía algo afuera. Un carillón de viento que Caleb había colgado en una rama hacía mucho tiempo. Solo trozos de hojalata y huesos de ciervo destinados a mantener alejados a los zorros. Pero el sonido, el tintineo agudo, hizo que Evelyn se sobresaltara. Sus ojos se abrieron de par en par.
Todo su cuerpo se puso rígido. Caleb se giró. No es nada, solo el viento. Pero ella no se relajó. Sus manos agarraron al bebé con más fuerza. ¿Estás bien? Ella asintió demasiado rápido, pero sus labios temblaban. Entonces, como para sellarlo, Caleb dijo suavemente: Dios debe haber tenido algo que ver en enviarme hacia ti. Ante esas palabras, Dios. Evelyn se estremeció de nuevo. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Ella no habló. Amblink se limitó a mirar fijamente el fuego como si éste pudiera consumirla. Caleb la observó durante un largo momento. No presionó, pero algo se movió en su interior. Fuera lo que fuese de lo que huía, no era solo el frío. Al segundo día, Evelyn pudo caminar unos pasos con ayuda, pero su fuerza era tan débil como el humo. Caleb sabía que no durarían otra noche en el hueco. Los suministros se estaban agotando. El bebé necesitaba calor real y Evelyn necesitaba un techo, no una lona y un lugar para fogatas. Entonces él la levantó. La envolvió en su capa de lana, atada con una cuerda para mantenerla firme contra su espalda. Luego colocó a la bebé, Esperanza, como la había llamado Evelyn, dentro de su camisa, cerca de su corazón, y comenzó la lenta marcha hacia el campamento minero de Silver Hollow. Fueron casi 7 millas a través de nieve, pinos y lechos de arroyos congelados. Caleb no dijo nada durante el viaje. Evelyn apenas habló, solo susurró una vez: «No tienes que hacer esto». Su única respuesta fue un gruñido y un agarre más firme. Llegaron justo antes del anochecer. Silver Hollow no era un pueblo, solo un conjunto de cabañas, tiendas de campaña y estructuras a medio construir esparcidas alrededor del lecho de un arroyo congelado donde los hombres buscaban agua durante el día. El lugar olía a humo, sudor y ambición, típicos de los campamentos fronterizos donde el oro era el rey y las preguntas eran moneda de cambio. Su llegada no pasó desapercibida. Las puertas se abrieron, los hombres salieron, las mujeres miraron a través de las contraventanas. Cuando Caleb llegó al centro del campamento, había comenzado a formarse una multitud. 20, tal vez más. Algunos parecían curiosos, otros cautelosos. Luego vinieron los susurros. ¿Quién es ella? Mira medio muerta a su hijo. Tal vez ella sea una de esas chicas de Deadwood. Se fugó con un menor de edad o peor aún, con un bebé mestizo. Caleb los ignoró. Se dirigió a la primera cabaña de la fila. La señora Callahan, una viuda conocida por guardar telas adicionales y leche en polvo. Él llamó una vez. Ella abrió los ojos de par en par y echó un vistazo a Evelyn desplomada contra él, al bebé envuelto en mantas y a la nieve adherida a la barba de Caleb. «Necesito tela y leche si la tienes», dijo. Ella no se movió. «Por favor», añadió Caleb bajando la voz. Ella dudó, luego asintió y desapareció en el interior. Uno por uno, Caleb visitó las pocas cabañas donde no había hecho enemigos. Pidió leche de cabra, leña extra y una manta de repuesto. Sin explicaciones, solo peticiones directas. Algunos dieron, otros no. Todos se quedaron mirando. Al anochecer, encontró una choza de almacenamiento abandonada detrás del depósito de suministros. Era apenas un refugio, pero tenía techo. Hizo una fogata, colocó a Evelyn y Ope cerca y las envolvió en la tela donada. Entonces vino el golpe. 3 hombres estaban afuera. Uno sostenía una linterna. El hombre que iba delante llevaba un sombrero de ala ancha, un abrigo grueso y un revólver en la cadera. Riley Guy, Borman de Silver Hollow. Juez, jurado y, si es necesario, verdugo. ¿Traes extraños a nuestro campamento, Morgan? Guy preguntó con voz fría. ¿Están conmigo? Caleb respondió impasible. Guy se acercó y miró dentro. Ella es una de esas fugitivas. Ese bebé no parece blanco. Ella es madre, dijo Caleb rotundamente. Y el niño es suyo. Eso es todo lo que cualquiera necesita saber. Se oyeron murmullos detrás de Guy.
Se habían reunido más gentes del pueblo. Se quedaron allí como postes de una cerca, todavía con los labios apretados y la mirada penetrante. Este lugar no es para caridad, dijo Guy. Tenemos reglas, tú lo sabes. Ella no está pidiendo caridad, respondió Caleb. Estoy esperando. Caleb luego lo miró a la multitud silenciosa. Él no levantó la voz. Él no discutió. Solo 4 palabras. Si ella se va, yo me voy. Silencio. Incluso el viento pareció detenerse. Guy lo estudió y luego escupió en la nieve. ¿Eres terco, Morgan? Caleb no dijo nada. Finalmente, el capataz dio un paso atrás. Bien. Te quedas por ahora, pero si surgen problemas, será tu responsabilidad. Se alejó y la multitud se abrió paso como un río ante él. Caleb cerró la puerta. Por dentro, Evelyn tenía lágrimas en los ojos. No deberías haber hecho eso. Caleb se sentó a su lado, alimentando el fuego. Ya lo hice. Afuera, Silver Hollow volvió a su ritmo, pero no a su paz. Ahora los ojos lo seguirían. Los susurros se harían cada vez más fuertes. Pero por esta noche, el fuego ardía, el bebé dormía y Caleb una vez más eligió el peso del silencio por sobre la comodidad de la rendición. El incendio comenzó poco después de medianoche. Caleb se despertó con el olor a humo, fuerte, aceitoso y antinatural. Sus ojos se abrieron de golpe. En un instante, no supo que era humo de chimenea, ni de fogata, sino algo más oscuro. Se quitó la manta y se lanzó hacia la puerta. Las llamas lamieron las paredes de lona de la choza, enroscándose hacia arriba con dientes hambrientos. Alguien había rociado el costado con brea y le había prendido fuego. La madera seca crujió amenazante. Evelyn gritó. La esperanza comenzó a llorar. «¡Agárrala!». Caleb gritó, levantando a Evelyn con un brazo mientras agarraba al bebé envuelto con el otro. La choza crujió y su techo gimió sobre ellos. Los vientos de tormenta de nieve entraron rápidamente cuando él abrió la puerta de una patada, arrastrándolos hacia la noche. El fuego rugió detrás de ellos. Los hombres pueden venir corriendo o puede que no. En Silver Hollow, no todos los incendios fueron accidentes y no todos los gritos de ayuda fueron respondidos. Caleb no esperó a descubrirlo. Corrió hacia la arboleda, la nieve crujiendo bajo sus botas y el humo se esparcía tras ellos como una cola negra. Evelyn tropezó una vez y estuvo a punto de caerse. Caleb la atrapó con su brazo libre, apretó su agarre y siguió adelante. Avanzaron por el bosque hacia lo más profundo de los pinos. El bebé gimió pero no gritó, su voz estaba demasiado cansada para entrar en pánico. La respiración de Evelyn salía en sollozos entrecortados y salvajes. Su cabello se adhería a sus mejillas en mechones congelados. Después de casi media milla, llegaron a la cueva. No era mucho, solo una grieta en la pared de roca cerca de Devil's Nab, donde Caleb una vez había superado una tormenta de nieve. Pero era un refugio. Apartó el montón de nieve que había en la entrada, se agachó y ayudó a Evelyn a bajar al suelo de piedra. Primero desenvolvió a Ope y revisó su pequeño pecho, todavía respirando. Luego se volvió hacia Evelyn, que estaba sentada temblando y con los ojos muy abiertos. «Estás a salvo ahora», dijo en voz baja. «No nos encontrarán aquí». Ella no respondió. Sus manos apretaron su falda, los nudillos blancos. Caleb hizo un fuego rápidamente. Utilizaba corteza seca y resina de una bolsa que mantenía atada debajo de su abrigo. En cuestión de minutos, una pequeña llama bailó entre ellos, proyectando una luz dorada sobre la piedra y la sombra. Finalmente, Evelyn habló. Su voz se quebró en la primera sílaba. «Yo estuve casada». Caleb la miró pero no dijo nada. «A un hombre de fe», continuó. «Un predicador, el reverendo Abraham Malister. Todo el mundo lo amaba». Ella negó con la cabeza, pero él no era lo que parecía. Sus ojos brillaban con luz de fuego y lágrimas. «Él me tomó cuando tenía 16 años. Dijo que Dios le dijo que yo sería su novia.
Mi padre le creyó. Creí que era un honor. Su voz se quebró. Ella hizo una pausa y respiró profundamente. La primera esposa. Ella desapareció. Dijeron, enfermedad. Nunca vi su tumba. Ahora ella miró a Caleb sin pestañear. Él me obligaba a menudo. Dijo que tenía que limpiarme del dolor. Dijo que mi cuerpo era su altar. La mandíbula de Caleb se apretó, pero permaneció en silencio. El fuego entre ellos siseó cuando un tronco se agrietó. Cuando quedé embarazada, me encerró en una cabaña detrás de la iglesia. Le dije a la gente que había ido a cuidar a su hermana en Arkansas. Tenía previsto llevarse al niño una vez que naciera. Envíame lejos después de que sus manos temblaron. Pero corrí en la noche en la nieve con nada más que una manta. Se giró hacia el bebé que dormitaba a su lado. Ella es todo lo que me queda. La llamé Esperanza porque nació en la oscuridad. Pero yo todavía creo. Hay luz en alguna parte. Caleb se reclinó y las sombras suavizaron su rostro. Ella es más que esperanza, dijo en voz baja. Ella es la prueba. Evelyn parpadeó. Prueba. Como algo bueno puede sobrevivir incluso al peor invierno. Ninguno de los dos habló. Después de eso, Caleb se puso de pie, revisó la entrada de la cueva, luego cortó ramas de piel y las apiló contra la abertura. Desde fuera, el lugar parecería simplemente otro banco de nieve. Dentro, estaba oscuro, cálido y seguro. Colocó ramas de pino como cama, le dio a Evelyn sus últimas galletas y un poco de agua de nieve derretida. Ope se movió una vez y luego se durmió contra el pecho de su madre. Y allí, por primera vez desde que comenzó el viaje, los tres estaban sentados juntos, no como fugitivos, no como marginados, sino como algo casi humano, casi completo. No hubo antorchas, ni voces enojadas, solo luz de fuego y aliento. Afuera la nieve caía constantemente, pero dentro ya no corrían. Estaban descansando. Y por ahora eso fue suficiente. El sol apareció entre las nubes 3 días después del incendio. La nieve todavía se aferraba a las ramas de los pinos, pero el aire se había suavizado y ya no atravesaba los huesos. Caleb aprovechó la mañana para ir a buscar más leña, atrapar un conejo y revisar la cresta en busca de huellas. Quienquiera que hubiera quemado la choza no iba a regresar, al menos no todavía. Mientras Evelyn cuidaba a Ope dentro de la cueva, Caleb se arrodilló junto al arroyo para lavar lo que quedaba de su ropa. Mojó la mantita, la vieja manta tejida que había envuelto a Ope desde aquella primera noche, y la frotó suavemente contra las rocas. El agua helada le picó las manos. Algo hizo un ruido metálico. Atrapada en la tela, enredada en un desgarro cerca del borde, había una pequeña cadena, dorada, delicada. Caleb lo liberó de un tirón. Medallón, de forma ovalada, del tamaño de una moneda. En su parte posterior, letras grabadas. A.W. Malister. Lo miró fijamente por un momento, el nombre como humo saliendo del cañón de una pistola. Luego lo secó en su abrigo y volvió a subir a la cueva. Dentro, Evelyn tarareaba suavemente. Mitad canción de cuna, mitad recuerdo. La esperanza dormía en sus brazos, con las mejillas sonrojadas por el calor. Cuando Caleb entró, ella miró hacia arriba. Encontré algo, dijo en voz baja, arrodillándose ante ella. Extendió el relicario en la palma abierta. La sangre desapareció del rostro de Evelyn. Su respiración se entrecortó. Ella lo alcanzó con dedos temblorosos, luego lo apartó como si le quemara. Pensé que se había ido, susurró. Me arranqué la noche que corrí. Ella lo tomó, lo sostuvo contra su pecho y lo rompió. Las lágrimas brotaron de sus ojos y sus hombros temblaron con el peso de lo que había mantenido oculto. Caleb se sentó en silencio, observándola, dándole el espacio que el dolor exige. Cuando su voz regresó, lo hizo entre sollozos. Se lo dio a su primera esposa, Amelia. Todos en la parroquia lo sabían. Lo encontré escondido debajo de las tablas del suelo después de que ella murió. Ella agarró el relicario con los nudillos blancos.
Ella no murió de enfermedad. Ahora lo sé. La ahogó en el arroyo detrás de la iglesia. Dijo que era un bautismo. Dijo que ella era infiel. El rostro de Caleb se convirtió en piedra. Yo fui el siguiente, continuó Evelyn. Él me dijo que Dios me había elegido para tomar su lugar. Yo era joven y tenía miedo. Mi padre confiaba más en él que en mí. Ella miró a Ope, durmiendo pacíficamente. Ella es la prueba. La vergüenza que quería borrar. Si alguna vez nos encuentra, no se detendrá. Caleb se puso de pie con los puños apretados. Se giró hacia la pared de piedra y sin previo aviso la golpeó con el puño. El sonido resonó como un trueno dentro de la cueva. Una vez más, una tercera vez hasta que le sangraron los nudillos. Luego silencio. Se giró, respirando con dificultad, y se sentó junto a Evelyn. Sin decir palabra, tomó a Ope en sus brazos, la abrazó fuerte y la meció suavemente. Ella no irá a ninguna parte, dijo. No sin luchar. El fuego estalló. Evelyn se secó las lágrimas. ¿Qué hacemos? Ella preguntó. Caleb miró hacia la entrada de la cueva y luego hacia los árboles que estaban más allá. Lo enterramos, dijo. Todo. Una hora más tarde, caminaron por la cresta detrás de la cueva hasta donde había un viejo árbol de pieles solo, con sus raíces enredadas en la tierra congelada. Caleb cavó con una piedra plana. Evelyn estaba de pie junto a él, todavía sosteniendo el relicario. Cuando el agujero estuvo listo, lo dejó caer dentro. Se quedaron allí en silencio, mirando cómo Caleb lo cubría con tierra, luego con nieve y luego con agujas de pino. Ninguna oración, ninguna bendición, solo respiración. Y luego se hizo. Bajaron la pendiente lentamente y sus huellas se desvanecieron detrás de ellos. Esa noche, el fuego en la cueva ardía constantemente. No hablaban mucho, pero algo había cambiado. El pasado había sido dejado a un lado, no perdonado, ni olvidado, sino enterrado, donde no pudiera pudrirlos desde adentro. La esperanza se agitó mientras dormía y extendió una mano. Caleb lo atrapó con los suyos, enroscando suavemente sus dedos alrededor de los de ella. Y por primera vez desde que comenzó la tormenta, Evelyn sonrió. Cuando la nieve empezó a descongelarse, Silver Hollow había recuperado su ritmo agitado. Los hombres de nuevo en las cacerolas, las mujeres atendiendo el fuego, los chismes fluyendo tan libremente como el arroyo que atravesaba el campamento. Caleb y Evelyn habían regresado en silencio, manteniéndose al margen de los acontecimientos y sin hablar nunca más de lo necesario. La vieja choza había sido reconstruida, más fuerte ahora con los troncos que Caleb había cortado él mismo, y los tres vivían a su sombra como fantasmas aún no ejercitados. Luego vino el extraño. Llegó un domingo justo cuando sonaban las campanas de la antigua oficina de minería para la cena. Un jinete vestido con un abrigo largo y negro, de cuello alto y rígido, y con botas limpias y lustradas. Su cabello estaba cuidadosamente peinado, sus ojos pálidos y penetrantes detrás de un par de gafas con montura dorada. Desmontó lentamente, con paso pausado, sin apenas levantar polvo bajo sus pasos. No parecía ningún menor. Parecía dinero, poder y algo más oscuro envuelto en escrituras. Soy el reverendo Abraham W. Malister, anunció lo suficientemente fuerte para que la mitad del campamento lo oyera. Las cabezas se giraron, las puertas se abrieron, los mineros pausaron sus juegos de dados. Busco a mi esposa, continuó, sosteniendo un pequeño retrato desgastado. No se encuentra bien. Ella corrió durante un momento de confusión. He venido a traerla a casa, a restaurar su espíritu y salud ante la mirada del Señor. La foto era granulada, antigua, pero la mujer era inconfundible. Evelyn, un murmullo recorrió el campamento. ¿Una esposa? ¿Ella está enferma? Parece un predicador. Nunca había visto a un hombre santo entrar aquí solo. Desde su cabaña, Evelyn se quedó paralizada. Lo vio desde la ventana, la figura de sus pesadillas,
erguido entre desconocidos, envuelto en una falsa preocupación. Retrocedió, casi perdiendo la esperanza. No, susurró. No, no, no. Caleb se puso a su lado, firme como una piedra. Es él, dijo. Nos encontró. Afuera, Malister caminaba con gracia y serenidad de puerta en puerta, haciendo preguntas, mostrando la foto, rezando por quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Su voz tenía una cadencia practicada, tranquilizadora, segura, un hombre acostumbrado al púlpito y a la deferencia. Llegó a la oficina del capataz y entregó una carta, de aspecto oficial, sellada y firmada. Al cabo de una hora, el propio Riley Guy llamó a la puerta de Caleb. Dice que es su esposo, dijo Guy. Dice, con cierta amabilidad, que está enferma, confundida. No se va a ninguna parte, respondió Caleb, sin siquiera abrir la puerta de par en par. Guy dudó. Mira, Morgan, no sé quién dice la verdad, pero ese hombre tiene papeles, el tono de la ley y bastantes oídos en este campamento. Algunos están empezando a hablar. Ella se queda. Guy suspiró. Será mejor que vengas a hablar por ella o alguien más podría hacerlo por ti. Caleb salió al descubierto poco después, Evelyn aferrada a las sombras tras él, con la esperanza acunada en su pecho. El campamento se había reunido cerca de la plaza, con los ojos llenos de curiosidad, juicio y miedo silencioso. Malister estaba de pie en el centro, con los brazos cruzados, el retrato ahora guardado. Al ver a Evelyn, sonrió. Alabado seas, dijo. Estás viva. Evelyn se encogió detrás de Caleb. Hazte a un lado, dijo Malister, con tono tranquilo pero firme. No se encuentra bien. Debes entender, señor. Huyó enloquecida. El niño que lleva dentro fue concebido en sus delirios. Solo he venido a cuidarlos. Alguien entre la multitud murmuró. Suena razonable. Pero otra voz, una voz quebrada y mayor. Rompió el silencio. Te recuerdo, dijo una mujer llamada Mabel, tan vieja como la montaña. Te casaste con una chica de Kansas. Una cosita preciosa. Luego desapareció. Nunca volviste a hablar de ella. La sonrisa de Malister se desvaneció. Te equivocas, señora. La mirada de Mabel no vaciló. Entonces Caleb dio un paso al frente. Su abrigo colgaba abierto, revelando el revólver en su cadera. No lo tocó. No hacía falta. No se va, dijo. Malister parpadeó. Te atreviste a decidir. No se va a ninguna parte. Y el bebé, dijo Caleb con voz dura. No es tuya para que la reclames. Perdiste ese derecho el día que encerraste a Evelyn en una cabaña y lo llamaste amor. Una profunda inspiración recorrió a la multitud. El rostro de Malister se ensombreció, pero no dijo nada. Guy dio un paso al frente, carraspeando. Suficiente por una noche. Reverendo, puede quedarse a pasar la noche, pero nadie será secuestrado sin su consentimiento. El predicador no respondió. Simplemente se giró, rígido, y caminó hacia la cabaña, con sus botas resonando contra el suelo helado. Evelyn exhaló, dejándose caer en los brazos de Caleb. Y aunque hacía tiempo que la nieve había dejado de caer, el peso del invierno aún no se había disipado. El campamento se había dividido. Algunos creían en el reverendo Malister. Sus palabras suaves, sus papeles, su actitud serena. Era un hombre de Dios. Decían que había venido a salvar un alma, no a robarla. Otros miraron a Caleb y a Evelyn y vieron algo diferente, algo más tranquilo, más auténtico. Las líneas no se trazaban abiertamente, pero se podían sentir en el silencio al pasar junto a ciertas cabañas, en las miradas frías por encima del hombro, en la forma en que las puertas se abrían más lentamente cuando Evelyn se acercaba. Pero ella caminaba de todos modos. Cada mañana salía con la esperanza en sus brazos y se detenía bajo el mismo pino. Dejaba que el sol le tocara el rostro, hablaba con quienes le responderían.
Una joven le dio una hogaza de pan, aún caliente, envuelta en tela. Un minero mayor le puso un pequeño manojo de lavanda seca sobre su alféizar de la ventana. Sin palabras, solo gestos. El óxido regresó, no como un torrente, sino en pequeñas gotas constantes. Caleb lo vio y no dijo nada. Pero en su interior algo se quebró. No por lástima, sino por asombro. Ella había sido destrozada. Sí, pero no derrotada. Y cada día que se levantaba era un día que él se sentía menos solo. Después de una semana, el predicador se fue tranquilamente sin incidentes. Tal vez sabía que había perdido el campamento. O tal vez simplemente había estado durmiendo, esperando atacar en otro lugar. A Caleb no le importó. Ya lo había decidido. Vendió su pico, sus sartenes, lo que le quedaba de polvo de oro. Con eso, compró una carreta de 2 ruedas, una mula y suficientes provisiones para llevarlos lejos, a los territorios occidentales, a cualquier lugar menos allí. Le dijo a Evelyn que se irían al amanecer. Esa noche, se desató una tormenta. El viento sacudió la puerta mientras Caleb añadía otro leño al fuego. Ope dormía profundamente junto a ellos, con su pequeño puño apretado alrededor de una tira de edredón. Evelyn estaba sentada en el suelo, con la manta sobre los hombros, viendo las llamas danzar. La miró largo rato. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «Pensé que lo más difícil que haría en mi vida sería enterrar a mi esposa». Ella se giró hacia él, sorprendida por el repentino peso de su voz. «Pero esto, estar a tu lado, viéndote luchar, es más difícil». Evelyn frunció el ceño. «¿Por qué?». «Porque no estás luchando por ti mismo. Estás luchando por ella. Y cada vez que sonríes, cada vez que sales por esa puerta, me doy cuenta de que nunca he conocido a nadie más valiente». Ella bajó la mirada. Pero no había terminado. «Quiero protegerte, pero no porque seas débil. Porque eres la persona más fuerte que he conocido». Metió la mano en su abrigo y sacó algo pequeño. Una cuerda de cuero anudada en los extremos. Sin anillo, sin gema, solo una promesa. «Si me quieres», dijo, «caminaré a tu lado. Ni delante, ni detrás, solo al lado. Mientras me lo permitas». Los labios de Evelyn se separaron. Ella se quedó mirando el cordón en sus manos, luego a él. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. En lugar de eso, extendió la mano, tomó la cuerda y la ató alrededor de su muñeca. Sin sacerdote, sin votos, solo fuego, luz y aliento. «Bueno», susurró. Afuera el viento aullaba, pero dentro de la cabaña hacía calor. No solo de las llamas, sino del fuego que habían encendido el uno en el otro, silencioso, obstinado e imposiblemente brillante. Un año después, la nieve había regresado, más suave ahora, no del tipo que devora, sino del tipo que cubre, suave, silenciosa, un silencio sobre el mundo. Cerca de la base de una cresta, donde los pinos se abrían hacia una curva del río, había una pequeña cabaña de troncos de cuya chimenea de piedra salía humo. Fue sencillo. 4 paredes, un tejado inclinado, un porche con una sola mecedora. Pero era más que un refugio. Era su hogar. Dentro, Evelyn removía una olla sobre el fuego mientras Caleb cortaba leña afuera. Ope, ahora un pequeño bulto de curiosidad, se tambaleaba de pared a pared con calcetines de lana demasiado grandes para sus pies y agarrando una cuchara de madera como si fuera un cetro. «Mamá», se rió, señalando el guiso burbujeante y luego girándose hacia la puerta. «Da». Evelyn se rió, su voz más suave que nunca, como un arroyo descongelado para la primavera. Cuando Caleb cruzó la puerta, tenía nieve en la barba y el hacha colgaba del hombro. La esperanza corrió hacia él con los brazos abiertos. La levantó con facilidad, giró una vez y la besó en la frente. «Ella tiene tu espíritu», dijo, entregándosela mientras Evelyn se limpiaba las manos. «Ella tiene tu terquedad», respondió Evelyn, bromeando. Esa noche,
Después de que Ope se quedara dormida entre ellos, Evelyn tomó el pequeño libro encuadernado en cuero que guardaba en el estante, un diario de nombres, fechas y fragmentos de vida. A la luz del fuego, abrió una página nueva y escribió, Evelyn Morgan. La tinta se corrió un poco, pero el nombre permaneció claro y fuerte. Afuera caía nieve. Allí dentro, el tiempo se ralentizaba. Su boda había sido algo tranquilo. Ningún predicador, ningún anillo, ninguna iglesia, solo un fuego encendido bajo el cielo abierto, un círculo de piedras y los dos de pie, con abrigos gruesos y las manos entrelazadas. El viento trajo sus votos, susurrados en lugar de declarados, con los corazones abiertos. No habían intercambiado nada más que miradas y la verdad. Caleb había prometido, nunca caminaré delante ni detrás de ti, solo a tu lado. Evelyn había dicho, no eres mi salvador. Pero tú eres mi paz, y eso fue suficiente. En un rincón de la cabaña, bajo las colchonetas y las hierbas secas, Caleb guardaba una vieja caja. Esa noche, la abrió. Dentro había una hoja de papel doblada, descolorida, arrugada, manchada por los años, su permiso de extracción de oro, lo que había perseguido durante una década, lo que lo había llevado a la montaña y casi lo había enterrado en ella. La llevó al fuego. Evelyn observó en silencio. Sin decir palabra, Caleb encendió el borde. Las llamas prendieron con rapidez, curvando el papel en volutas negras que danzaban hacia arriba y se desvanecían en la corriente de aire de la chimenea. Entonces abrió el diario junto al de ella y escribió en una página en blanco. Pasé años buscando oro en la tierra, pero el verdadero oro lo encontré en la nieve y en los corazones de las dos almas por las que ahora vivo. A la mañana siguiente, llegó un escritor, cubierto de polvo, agrietado por el viento, con una saca de correos al hombro. Pasaba por el valle una vez cada 2 semanas, dejando cartas y noticias del mundo exterior. Entre los trozos de pergamino, uno llevaba el nombre de Caleb. Procedente de El Paso, la carta era breve, escrita en letra formal. El reverendo Abraham W. Malister ha sido suspendido de sus funciones a la espera de la investigación de múltiples acusaciones relacionadas con la coerción y el abuso de mujeres. Actualmente se desconoce su paradero. Caleb la dobló una vez, luego otra vez, y la colocó en la chimenea y la observó arder. Cuando Evelyn le preguntó qué decía, él solo respondió, no vendrá. Y ahí se acabó. Esa noche, volvieron a sentarse junto al fuego, solo los tres. Ope se acurrucó en su manta, con el pulgar en la boca, Evelyn apoyada en el costado de Caleb, con la cabeza apoyada en su hombro. Afuera, las montañas se alzaban eternas. Dentro, la calidez de la familia elegida brillaba contra el frío. No había más secretos, no más huidas, solo el largo silencio de la paz. El hombre que una vez había excavado oro en la piedra ahora lo veía bailar en los rizos del cabello de su hija. Y a la luz del fuego, sonrió, no con esperanza, sino con conocimiento. Aquí era donde terminó y donde todo realmente comenzó. Y así, en una tierra donde el invierno devoraba a los débiles y el silencio sepultaba el pasado, un hombre encontró oro no en los ríos, sino en la luz del fuego de una familia que nunca esperó formar. Evelyn, Caleb y Lito Lope no solo sobrevivieron al salvaje oeste. Reescribieron lo que significaba vivir en libertad con el amor como su legado. Si esta historia te conmovió, deja que resuene un poco más. Suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste para más historias donde las balas fallan, pero los corazones nunca. Toca la campana para no perderte nunca un viaje al pasado donde el amor aún se atreve a resurgir del polvo, el peligro y el destino. Nos vemos en la próxima ruta.